Ya. Buenas noches, colegas, con todos. Bienvenido. Agradecerles primero por el tiempo que están dándonos y escuchando esta presentación que espero sea de mucho provecho para todos nosotros. En esta oportunidad está a cargo de la presentación la doctora Betty Campos Dávila, que es jefa del departamento de UVEA del Instituto Nacional de Oftalmología. Ustedes la conocen, es profesora, ha sido exdirectora del INO, ha pertenecido también, pertenece a la Sociedad Peruana de Oftalmología y ha estado en la junta directiva. Y bueno, tiene muchos méritos dentro de nuestra profesión y ahora viene con su vasta experiencia sobre tuberculosis ocular. Pero para iniciar, el doctor Martel va a tener a cargo la presentación teórica y el manejo de la tuberculosis ocular. Él es residente del segundo año del INO. Con ustedes, el doctor Martel, y muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Antes de empezar, quisiera saber si todos me logran escuchar bien. ¿Sí, doctora Amelia? Sí, perfecto, yo escucho muy bien. Y también Bueno, te escuchamos. listo, gracias, doctora. Entonces, antes de empezar, quiero agradecer a las doctoras del servicio de UVIA, a la doctora Valderrama también por habernos brindado el caso y habernos asesorado también, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre la tuberculosis ocular y empezaremos presentando el caso, ¿no? El caso se trata de un paciente varón de 61 años de edad, procedente de Ñaupay, Huaral, casado y trabajador independiente, ¿no? El tiempo de enfermedad de este paciente empieza aproximadamente en el año 2014, ¿no? Lo que refiere al paciente es que en este tiempo empieza a tener disminución de la agudeza visual de forma progresiva en el ojo derecho, ¿no? Por lo cual acude a un médico particular en una clínica y se le realizó una serie de exámenes, pero aparentemente ni uno fue positivo, no se pudo llegar a un diagnóstico en específico y se catalogó como una coroiditis multifocal idiopática, ¿no? Después de esto, el paciente, al tener este diagnóstico, recibió por algún tiempo corticoides por vía oral, ¿no? En búsqueda de alguna segunda opinión, el paciente decide acudir al INO. En el INO, bueno, llega el paciente y nos muestra estos exámenes, ¿no? El BK en esputo negativo y un PP de 15 milímetros, ¿no? Entonces, al ver estos exámenes, al tener una cierta sospecha más que nada por el PPD, al paciente se le da las órdenes para una serie de exámenes también, tanto serológicos como hematológicos y radiológicos, pero lamentablemente el paciente llegó de una u otra manera a sentirse un poco bien por los corticoides que le habían dejado anteriormente y no volvió a acudir al INO. Es que pasado el tiempo empieza a tener disminución o visión borrosa en el ojo izquierdo y aproximadamente en el año 2016 es que el paciente vuelve a acudir al INO, ¿no? Entonces, una vez que llega al INO en el 2016, por segunda vez, por ya la agregación de la visión borrosa en el ojo izquierdo, nos trae estos exámenes, ¿no? Que ya eran del 2014. Para empezar tenemos una retinografía del ojo derecho, en la cual podemos observar cómo la región papilar y peripapilar se observa más elevada, ¿no? Se observa también el puntero. ¿Logran ver mi puntero? Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces podemos observar esta zona de mayor elevación. La mácula aparece un poco más hiperpigmentada y también se logran ver algunos neovasos, ¿no? Que llegan a la región macular. Además de esto, en la región periférica, media periférica, hay muchas lesiones redondeadas, pequeñas, blanco-amarillentas, tipo parches, diseminadas por casi toda la periferia, ¿no? En el examen geográfico podemos observar que en las etapas tempranas ya hay fuga de contraste por todas estas zonas de acá. Y mientras avanza el examen, también como podemos observar la fuga de contraste en distintas zonas de la región, sobre todo en la lesión principal y que comprometen la región macular. Además de eso, en la región periférica podemos observar cómo estas lesiones pequeñas
y diseminadas aparecen hiperfluorescentes en todos los momentos del examen. Y en el ojo izquierdo no había ninguna lesión. Esta es una angiografía del año 2014. Bueno, entonces viendo esto y examinando al paciente, podemos ver que la agudeza visual en el ojo derecho era de movimiento de manos y de 20-40 en el ojo izquierdo. Movimiento de manos en el ojo derecho y 20-40 en el ojo izquierdo. La presión intraocular era normal en ambos ojos. Y en el segmento anterior lo único resaltante era que en el ojo derecho la pupila era poco reactiva, no había sinequias, tampoco había celularidad. En el fondo de ojo se observaba una lesión atrófica que iba desde la papila hacia la región macular, ¿no? Había cicatrices redondeadas también, sobre todo en la periferia, algunas blanquecinas y otras más con forma de cicatrices atróficas, ¿no? Y en el ojo izquierdo también ya se veían lesiones, ¿no? En el ojo izquierdo se veían unas lesiones blanquecinas, puntiformes, sobre todo en la periferia, y una lesión más grande a nivel temporal superior, ¿no? Entonces, teniendo esta historia y viendo estos signos actuales, se cataloga al paciente como una coroiditis multifocal de etiología determinada. Por el antecedente del PPD, se le pide una serie de exámenes serológicos y para descartar tuberculosis, ¿no? Como el PPD, el BK, la radiografía de tórax helada y una nueva angiofluorescinografía, ¿no? Bueno, entonces cuando regresa el paciente con los exámenes, podemos observar esto de acá, ¿no? En el ojo derecho, la lesión que en un inicio era más elevada y tal vez con características de mayor actividad, ya parecía un poco más atrófica, ¿no? Y se veía como se iba desde la región peripapilar hacia la región macular, ¿no? Persistía todavía la elevación de toda esta región peripapilar. En la periferia, en la región de la retina media periférica, habían estas lesiones blanquecinas, redondas, pequeñas, diseminadas, y unas lesiones menos claras, menos elevadas, en todo, sobre todo como lo podemos observar acá, en el recorrido de los vasos sanguíneos, ¿no? Y en las terminaciones vasculares también. Y de la misma manera, ¿no? En el examen angiográfico, en una etapa temprana, podemos observar cómo esta lesión que en un inicio presentaba mayor fuga de contraste ya luce muy atrófica, ¿no? Incluso casi puede ser delimitada, se observan acá los bordes. La atrofia incluso deja ver la circulación coroidea, ¿no? Y conforme avanza el examen también, ¿no? Se logra ver una lesión atrófica acá, pero ya van siendo más hiperfluorescentes los bordes. En la región media periférica también se observan estas lesiones pequeñas, redondeadas, diseminadas, que son hiperfluorescentes en todos los momentos del examen también. Y bueno, en el ojo izquierdo también, ¿no? Que en el 2014 no había ni una lesión, en el 2016 ya presentaba estas lesiones, ¿no? Como podemos observar acá, también en la región papilar ya aparecía elevada, incluso había una pequeña hemorragia intrarretinal, estas lesiones tipo parches, blanquecinas no tan elevadas, y una mayor lesión acá, ¿no? Casi como de la mitad del tamaño del disco óptico, ¿no? Y en la región periférica también estas pequeñas lesiones redondas, blanquecinas, otras lesiones menos elevadas que están justo en el recorrido de los vasos, ¿no? Esto bien en el ojo izquierdo, ¿no? Y también observamos cómo en el examen angiográfico ya había la fuga de contraste, sobre todo en el área de mayor afección, de mayor actividad, y también esta lesión cómo empezaba a ser hiperfluorescente, ¿no? Asociado a esto, y de forma similar que el ojo derecho, también estas pequeñas lesiones redondeadas como eran hiperfluorescentes en todos los momentos del examen, ¿no? Tanto en etapas tempranas como en etapas tardías. Y de los exámenes que trajo, la serología para otro tipo de infecciones como VIH, sífilis, toxoplasma o alguna otra que se pudo haber sospechado, salieron negativos. El PPE permanecía en 15 milímetros, el BK en esputo no mostraba bacilos ácido alcohol resistentes, y la radiografía de tórax era normal, ¿no? Y el examen de ADA que se obtuvo mediante paracentesis del humor acuoso fue de 1 nada más, ¿no? Entonces, teniendo estos exámenes, solamente un PPD sugerente de tuberculosis, se le diagnostica al paciente como una coroiditis serpinginosa, ¿no? Por las características que ya presentaba, sobre todo en el ojo derecho, esa lesión atrófica que presentaba a nivel de la papila y se extendía hacia la mácula, ¿no? Una coroiditis serpinginosa de etiología determinada y en ambos ojos, ¿no? Se le dejó como tratamiento solo
de forma tópica, prednisolona y atropina, y entonces por la sospecha de una tuberculosis se envía al paciente al programa de tuberculosis con la finalidad de que le puedan dar algún tratamiento. Además de eso se le solicitó el cuantiferón. Entonces el paciente, como tenía que juntar dinero todavía para poder tomarse el examen, ya había acudido al programa de tuberculosis, pero que lamentablemente al no haber una evidencia fehaciente de la tuberculosis, no le podían iniciar el tratamiento, ¿no? Incluso le decían que, bueno, no había razón por cual iniciarle ese tratamiento antituberculoso, no solamente por el hecho de tener un PPD nada más. Bueno, entonces, pasado el tiempo, el paciente regresa con el resultado del cuantiferón, el cual es 2.33 y es positivo para tuberculosis, ¿no? Bueno, según la norma técnica del MINSA, el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar se basa en ciertos criterios como las manifestaciones dependientes del órgano afectado, en este caso el ojo, y como lo podemos observar acá de alguna prueba inmunológica, ¿no? Como es el cuantiferón. Al tener estos dos criterios, podemos diagnosticar al paciente de tuberculosis, en este caso ocular, ¿no? Y el PPD realmente es una prueba que nos indica más un contacto de tuberculosis, como sabemos puede ser falsamente positiva en pacientes vacunados con BCG o portadores de algún otro tipo de micobacterias, ¿no? Y es positivo cuando es mayor de 10 milímetros, ¿no? No necesariamente para tuberculosis ocular. Entonces, al tener el cuantiferón positivo, la afectación de los globos oculares, el paciente fue diagnosticado de tuberculosis y recién ahí es donde se le inicia el tratamiento antituberculoso por 1 año. Además de eso, recibió corticoides que fueron disminuyendo de forma gradual. Esta es la retinografía al segundo mes, como se observa ya una ligera mejoría de las lesiones. Mencionar también que a los 10 meses del tratamiento el paciente presentó una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo a 20/70, y en los exámenes de OCT se mostró una membrana neovascular, ¿no? Por lo cual tuvo que recibir 3 dosis de Avastin. Cabe mencionar que a pesar de que ya tenía el examen de cuantiferón positivo, la clínica del órgano afectado, en este caso el ojo, el paciente tuvo muchos problemas para continuar el tratamiento, ¿no? En un inicio solamente se le quiso dar un tratamiento profiláctico con isoniazida, o se le llegó a sugerir al paciente que solamente recibiría el tratamiento por 6 meses, ¿no? Realmente fue un pequeño problema y no para poder completar el tratamiento durante 1 año, ¿no? Bueno, ese es el caso del paciente. Entonces vamos a hablar un poco sobre la tuberculosis. Como sabemos, el Perú es un país endémico de tuberculosis. Esta es la curva de la evolución de la tuberculosis al pasar de los años, desde los años 90 hasta el 2017, ¿no? Bueno, van aumentando los casos de tuberculosis resistente a las drogas y como se observa acá hay una ligera caída de la curva, ¿no? De los casos de tuberculosis de forma general. En el mismo país hay regiones que son mucho más endémicas, como en Lima, donde está Huaral. Mencionar también que el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar es aproximadamente el 18% de todos los casos, ¿no? Bueno, cabe mencionar que la tuberculosis ocular no necesariamente está en las estadísticas, ¿no? Está dentro de otras manifestaciones de la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Que ocupa aproximadamente un 25% de todos los casos de extrapulmonar. En la norma técnica, los casos que se registran, por ejemplo, si una persona tiene un compromiso ocular o de cualquier otro órgano, pero si tiene compromiso pulmonar, en la estadística va a ir como una tuberculosis pulmonar, ¿no? Igual, ¿no? Si es una tuberculosis miliar, en la estadística va a ir como una tuberculosis pulmonar. Entonces, se han realizado muchos estudios de prevalencia de la tuberculosis, incluso en los mismos países, en los mismos centros, y varía mucho al pasar de los años, ¿no? Según la literatura. En el INO se realizó un estudio del porcentaje de tuberculosis en los casos de ovitis infecciosa y se vio que tenía un 33% de todos los casos de ovitis infecciosa, ¿no? Bueno, hablar un poco sobre el bacilo
es un bacilo ácido alcohol resistente y la principal característica es que tiene mucha afinidad por el oxígeno. Una vez que el bacilo entra al organismo, hay un porcentaje de pacientes que pueden curarse de forma espontánea, hay otro porcentaje de pacientes que desarrollan una enfermedad aguda en los casos que su sistema sea inmunocomprometido, y la mayoría de personas pueden contener a la micobacteria, ¿no?, dentro de macrófagos y formar granulomas, ¿no? Ahí esperando a que tal vez el sistema inmune disminuya y la micobacteria pueda salir y desencadenar una reacción inflamatoria, ¿no? Mencionar que en esta reacción inflamatoria intervienen mucho los linfocitos T, los cuales son los encargados de liberar el interferón gamma, ¿no?, lo cual nos va a ayudar después para poder hacer un diagnóstico también, ¿no? O en lo que se basan los IGRAS, ¿no?, sobre la producción y la liberación del interferón gamma, ¿no? Bueno, la patogenia para la infección o el compromiso ocular es esta, ¿no? La micobacteria puede liberarse después de una infección latente y diseminarse de forma hematógena hacia distintos órganos, en este caso la coroides por su buena irrigación que tiene, ¿no? La coroides es un órgano que respecto a su tamaño tiene mucha irrigación, ¿no? Es una característica de este órgano en todo el organismo, en todo el cuerpo, ¿no? Esa es una forma, que sea por vía hematógena, o lo otro es que sea por un contacto directo, ¿no? Es decir, que la micobacteria llega a la superficie ocular y puede desencadenar una infección primaria, ¿no?, comprometiendo la conjuntiva, la córnea e incluso llegar a perforar el globo ocular, ¿no? Ahora, hay un tercer mecanismo que es una reacción inmunológica de tipo humoral. Se menciona que la micobacteria puede ser latente, pero las proteínas son similares, por ejemplo, a las del epitelio pigmentario de la retina, y desencadenar una reacción inflamatoria a pesar de que la micobacteria no esté presente en estas células, ¿no? Ahora, en la patogenia se habla mucho sobre el epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Como sabemos, estas células tienen la capacidad de fagocitar los discos de los conos y los bastones, y además se menciona que tienen un receptor, que es el receptor TOL tipo 4, que está presente en los macrófagos de los alveolos, ¿no? Es por eso que en los estudios que se ha realizado, la micobacteria puede estar ahí albergada en las células del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, mencionar estas cosas, ¿no? Que uno, la micobacteria puede desencadenar una reacción inflamatoria por sí misma, estando en algún órgano. Lo otro es que las proteínas que están tanto en la pared celular como intracelulares pueden desencadenar también una reacción inflamatoria de tipo antígeno-anticuerpo. O lo otro es que, a pesar de que la micobacteria no esté presente en el mismo órgano, puede también desencadenar esta reacción inflamatoria, ¿no? Como por ejemplo tener la micobacteria en los pulmones, pero tener una respuesta inflamatoria a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, respecto a esto, hay distintas manifestaciones. En todas las partes de la órbita pueden verse afectadas, desde los párpados hasta la glándula lagrimal, pero en esta oportunidad nos centraremos en el caso clínico, que es la coroiditis serpinginosa, ¿no? La tuberculosis afecta mucho a la coroides. Las manifestaciones que puede tener a este nivel son la formación de tubérculos, tanto tubérculos unifocales como multifocales, o la formación de tuberculomas, ¿no?, mucho más grandes, ¿no?, con mayor destrucción tisular. Además de lo que hemos visto, cabe mencionar que de los exámenes auxiliares, el más importante es uno de los más importantes es la angiografía, ¿no?, para ver sobre todo la actividad de estas lesiones, ¿no? Vemos cómo llegan los vasos sanguíneos acá justo a esta lesión, pero al principio no son hipofluorescentes, pero mientras va aumentando las fases del examen van a llegar a ser hipofluorescentes, ¿no? En los casos de tuberculoma, podemos observar la cantidad de vasos sanguíneos que llegan a este tipo de lesiones, ¿no? Justo creo que hubo una pregunta sobre el uso de antiangiogénicos en los casos de tuberculosis ocular, ¿no? Y sí, se reporta que el uso de antiangiogénicos en estos casos puede disminuir el tamaño del tuberculoma, ¿no? Y es lógico porque
como sabemos, la micobacteria tiene una alta afinidad por el oxígeno, y si no le llega el oxígeno, bueno, va a ser un factor en contra para la micobacteria. Otros exámenes que se pueden realizar son las tomografías, como podemos observar acá, una elevación de la coroides y un fluido subretinal, ¿no? Que por sus características no era seroso, ¿no? La ecografía también se puede usar en los casos de granulomas. Y hablaremos un poco sobre lo principal del tema, ¿no? Que es la choroiditis serpinginosa multifocal o choroiditis serpinginosa light, ¿no? Son estos dos términos que se designan para mencionar a la choroiditis serpinginosa producida por la tuberculosis, ¿no? Entonces, es una reacción de hipersensibilidad a los bacilos tuberculosos que están secuestrados en las células del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Por su mismo nombre, tienen la forma de una serpentina, que se caracteriza por ser de un centro que se va curando, y el borde que va creciendo es el lugar activo de la inflamación, ¿no? En los casos de tuberculosis llega a ser al principio unilateral, pero mientras avanza el tiempo vuelve a ser puede ser bilateral, ¿no? Con compromiso de la coroides y del epitelio pigmentario de la retina. Se ha visto que la incidencia en países desarrollados es muy baja, ¿no? Pero en países en vías de desarrollo llega hasta el 18%. En países desarrollados puede ser hasta 1.5% aproximadamente, ¿no? Sobre todo en jóvenes adultos, de edad media y en áreas endémicas, ¿no? Como nuestro país, ¿no? El tratamiento es con antituberculosos y corticoides, ¿no? Con o sin terapia inmunosupresora, ¿no? Y la clínica que caracteriza esta enfermedad es la visión borrosa, metamorfoxias, las moscas volantes, presentan escotomas paracentrales y o defectos en el campo visual, ¿no? Bueno, la choroiditis serpinginosa tuberculosa tiene tres formas de presentación, ¿no? Son tres. Entonces, una es la corioretinitis placoide, que es tal vez la más conocida, que se caracteriza por formar una placa que va desde la región papilar hacia la región macular, ¿no? Como lo podemos observar acá. Y como lo he mencionado, el centro llega a ser más hiperpigmentado porque es un lugar ya donde se está curando, y los bordes son los que llegan a ser los más activos, ¿no? Como lo podemos observar acá, el centro es más pigmentado y los bordes son más amarillentos y aparecen más elevados en la retinografía. La otra forma de presentación es de una choroiditis multifocal, ¿no? Que se caracteriza por tener lesiones redondeadas que van desde un cuarto hacia uno del disco óptico, es decir, el tamaño de diámetro de papila, y que al inicio empiezan en la periferia, como lo podíamos observar en el paciente. Tal vez esto no es tan similar, pero es lo característico. Son lesiones redondeadas que están en la periferia y llegan a confluir, ¿no? Y conforme avance el tiempo llegan a tener esta característica de la choroiditis serpinginosa, ¿no? Bueno, esos son los dos tipos, y el tercer tipo es la asociación de estas dos, ¿no? Es decir, presentar una lesión peripapilar hacia la mácula y además de eso presentar focos distintos en la región periférica, ¿no? Es decir, una choroiditis multifocal. Entonces, uno es la corioretinitis placoide, dos la choroiditis multifocal, y tres la asociación de estos dos, como realmente fue nuestro caso, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio tenía característicamente esas lesiones redondeadas en la periferia, y esa lesión también que conforme pasó el tiempo era más evidente, ¿no? En la región peripapilar y que se extendía hacia la región macular, ¿no? La tomografía es muy importante en estos casos. Como se puede observar acá, se observa una alteración del epitelio pigmentario de la retina, y que va hasta la membrana limitante externa, ¿no? Con alteración de la zona mioide y las zonas de interdigitación. Y conforme el paciente recibe el tratamiento, este epitelio pigmentario trata de tener su conformación normal, pero de todas maneras aparece atrófico, ¿no? El principal diagnóstico diferencial de la choroiditis serpinginosa tuberculosa es la choroiditis serpinginosa autoinmune, ¿no? O clásica, que se da en personas más jóvenes, es bilateral con mayor frecuencia, a diferencia de la tuberculosa, que al principio es unilateral. Lo característico de esta es que puede estar asociado al antígeno HLA-B27,
puede incluso asociarse a otras enfermedades autoinmunes como hepatitis, y el tratamiento es con inmunosupresores, ¿no? O corticoides sistémicos, ¿no? Entonces este es el principal diagnóstico diferencial. Voy a presentar algunos artículos. El primero es del diagnóstico de tuberculosis. Como podemos observar acá, lo principal que quiere mostrar este artículo es el PCR, ¿no? El PCR es una prueba que se va a tomar del humor acuoso para el diagnóstico de tuberculosis ocular y puede detectar estos genes, ¿no? El IS6110 o el MPB64, ¿no? Pero como observamos acá, la sensibilidad es muy baja. Miren, incluso acá no llega ni al 50% en los primeros años que se hacía estos estudios, ¿no? Conforme han pasado los años, se ha asociado a estos genes, incluso se ha asociado el gen de la proteína B, y la sensibilidad ha llegado a aumentar con una muy buena especificidad, ¿no? Hay otra prueba también que es de la amplificación de ácidos nucleicos, que es el LANG, que también, ¿no? Aparentemente aparentemente es mejor que el PCR, pero de todas maneras es más cara, ¿no? Bueno, respecto al PPD, tiene una buena sensibilidad, pero la especificidad no es tan buena, ¿no? Los pacientes vacunados con BCG, portadores de otras micobacterias, pueden salir positivos, ¿no? Sin ser necesariamente tuberculosis. Es por eso que en los estudios que se han realizado, nos mencionan que en países endémicos como el nuestro, un punto de corte mayor de 15 nos puede hacer sospechar mucho de tuberculosis, ¿no? Recordar este valor, ¿no? No es 10 como para otros lugares de tuberculosis, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis pulmonar que está en la norma técnica, ¿no? Es 15 para la tuberculosis ocular, ¿no? Y otros exámenes inmunológicos como el TB-SPO o el cuantiferón, ¿no? Que tienen una sensibilidad, bueno, aceptable, con una muy buena especificidad, ¿no? El test de ADA, como lo mencionó la doctora Serrate, realizó un estudio también con el test de ADA donde el punto de corte era de 4. Acá podemos observar otro estudio de la doctora Yáñez, realizó en el 2011, en la cual de forma retrospectiva evaluó 59 historias, ¿no? De las cuales, que ya habían sido diagnosticadas de tuberculosis, 57 fueron positivas para ADA en humor acuoso, ¿no? Es decir, para tuberculosis ocular, ¿no? Podemos decir que tenía una sensibilidad del 57%, ¿no? Pero tomaba como punto de corte 6 unidades, ¿no? Por litro. Para llegar al diagnóstico de tuberculosis hay distintas pruebas, las inmunológicas, como las he mencionado, el PPD, el interferón, las radiológicas. Cabe mencionar que siempre se le debe tomar una radiografía de tórax, pero últimamente se está mencionando que la tomografía pulmonar nos va a aumentar la sensibilidad, ¿no? Siempre y cuando esta tomografía sea evaluada con la ayuda de un neumólogo, ¿no? Los exámenes bacteriológicos, como el frotis, el cultivo, la amplificación de ácidos nucleicos o la histopatología, ¿no? Entonces, en el año 2015, Gupta ya empieza a sugerir algunos criterios diagnósticos para la tuberculosis ocular. Lo principal es que tenga los signos de afección del órgano, ¿no? En este caso el ojo, sean sinequias, vasculitis, compromiso coroidal, la formación de granulomas o el compromiso del nervio óptico, ¿no? Y va a ser una tuberculosis ocular confirmada siempre y cuando haya un cultivo positivo, la identificación del BK, o sea positivo en el PCR para los fluidos oculares, ¿no? Eso está, bueno, si tuviera eso, tendríamos hablando de una tuberculosis ocular confirmada, ¿no? Una tuberculosis ocular probable cumple con estos dos criterios, ¿no? La evidencia de la infección tuberculosa, tanto en la radiografía de tórax o la evidencia de alguna infección extraocular, ¿no? Y dos, la historia de exposición o evidencia inmunológica de la tuberculosis, ¿no? Como el PPD o el cuantiferón, ¿no? Y una tuberculosis ocular posible es la que cumple con solamente un criterio, ¿no? Solo o la evidencia de la infección o la historia de exposición o evidencia inmunológica, ¿no? ¿Por qué es que pasa esto? Porque no solo en el Perú, sino en todo el mundo hay mucho problema para llegar al diagnóstico de tuberculosis, ¿no? No hay un buen consenso tanto entre médicos internistas, neumólogos, infectólogos,
y los oftalmólogos para llegar al diagnóstico de tuberculosis ocular, ¿no? Muchas veces solamente es el ojo el que está afectado, pero a pesar de que los exámenes sean positivos, los encargados del programa de tuberculosis no aceptan dar el tratamiento antituberculoso, ¿no? Porque no cumplen los criterios que son para ellos, ¿no? El diagnóstico de tuberculosis. Es por eso que en el año 2015 se crea el COX, que es el Grupo Colaborativo para el Estudio de la Tuberculosis, en el cual se examinan más de 940 historias que van desde el año 2004 hasta el año 2014, ¿no? Realmente este es un estudio muy grande que busca unificar bastantes criterios y, en pocas palabras, hablar un mismo idioma de la tuberculosis, ¿no? Cabe mencionar que este estudio es retrospectivo y se realizó en muchos centros a nivel mundial, tanto en países endémicos como en países no endémicos. Entonces, estos son los criterios de los cuales los pacientes podían incluirse en este estudio. Alguna evidencia de la afectación del órgano, es decir, en cualquier parte de la uvea, tanto anterior, media o posterior. La exclusión de otra causa de uveitis, debían de cumplir esos dos criterios, y además de eso cumplir el 3 o el 4, ¿no? Que se documente la existencia de la micobacteria, o que tenga otros exámenes corroborativos que nos sugieran la presencia de la micobacteria, ¿no? A partir de este estudio se han publicado distintos artículos. Les voy a mencionar las cosas más importantes que ha logrado tener este estudio, ¿no? Por ejemplo, sobre la historia de una infección tuberculosa, ¿no? Como podemos observar acá, el 76% de pacientes diagnosticados de tuberculosis ocular no tenían ninguna afectación pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Es decir, que solamente el órgano afectado era el ojo, ¿no? Otra cosa muy importante, que el 92% de los pacientes no tenían ni un síntoma sistémico, ¿no? Solamente tenía signos de afectación ocular nada más. Algo muy importante aquí también, que en los casos de la radiografía de tórax, solamente el 26% era sugestivo de una infección, de una lesión pulmonar tuberculosa, ¿no? Solamente el 26%. Pero si se le realizó una tomografía de tórax, esta podía llegar a ser hasta el 68%. El 87% de los pacientes tenía un PPD positivo, el 92% el TB-SPOC y el 89% el cuantiferón positivo, ¿no? Claro que esto no se le tomó a todos los pacientes, ¿no? Como podemos observar, solamente a 76 se le tomó el TB-SPOC, a 305 solamente se le realizó el cuantiferón, pero de estos el porcentaje fue 89, ¿no? El PCR se le tomó a 57 pacientes, pero solo el 57% fue positivo, ¿no? Lo mismo pasa con otros exámenes, que ya son muy específicos, pero que son muy poco sensibles, ¿no? Como el cultivo en el puto, que solamente es positivo en un 9%. También se puede usar la enzima convertidora de angiotensina, solo positivo en un 24%, ¿no? Y mencionar que de estos, no todos recibieron terapia antituberculosa, no solamente el 86%. Y otros recibieron corticoides o incluso solamente tratamiento con corticoides, ¿no? Ahora, como les he mencionado, este estudio trata de estandarizar los términos. Se basa para la clasificación de la uveitis en la clasificación de Zoom, tanto para anterior, intermedio y posterior, la afectación de toda la uvea o la afectación de la retina, ¿no? Este artículo o esta tabla la puse más que nada para mencionar que ya desde cierto tiempo se viene hablando que la enfermedad de IS ya no debe ser considerada como una enfermedad aparte, ¿no? En lugar de eso debe ser considerada como una manifestación de la vasculitis retinal producida por la tuberculosis. Lo otro, bueno, esta tabla más que nada es para mostrarles que la coroiditis serpinginosa light la coroiditis serpinginosa es muy sugestiva de la infección tuberculosa, ¿no? Solo la coroiditis serpinginosa.
un paciente que venga con coroiditis serpinginosa, bueno, no sé, va a ser producida por tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Además de esto, esta coroiditis serpinginosa puede presentarse como en este paciente, ¿no? Que al inicio parecía una coroiditis multifocal por la ausencia de esta lesión característica en forma de serpentina, pero si el paciente en su evolución llega a presentar esta lesión característica, a pesar de que haya iniciado como una coroiditis multifocal o que tenga características también de coroiditis multifocal, de todas maneras va a ser diagnosticada como coroiditis serpinginosa light, ¿no? Para los casos para la nomenclatura de remisión y cura, se basan sobre todo en los criterios del tratamiento antituberculoso. Va a haber una remisión si después de 3 meses no vuelven a haber síntomas. La cura va a ser si después de 24 meses de haber recibido el tratamiento no presentó ninguna otra manifestación, ¿no? Ahora, hay un término que se usa mucho que es el empeoramiento paradójico de estos casos, ¿no? Hay muchos casos de coroiditis serpinginosa en los cuales una vez diagnosticado que es por la tuberculosis, se le inicia el tratamiento, pero los pacientes empiezan a empeorar, ¿no? Sobre todo en la tercera a la octava semana, ¿no? Se menciona que esto es por una reacción de tipo Herxheimer, como la sífilis, que se caracteriza porque hay una destrucción de las bacterias y empiezan a liberarse proteínas tanto de la pared celular o intracitoplasmáticas que a pesar de estar recibiendo el tratamiento desencadenan una reacción inflamatoria en los órganos afectados, ¿no? En este caso el epitelio pigmentario de la retina. Bueno, algo muy característico de este estudio es que se observó mucho el compromiso de coroides en estos pacientes, como podemos observar acá respecto a la retina o a otro tipo de manifestaciones, la coroides estaba comprometida en un 45%. Dentro de los fenotipos que podía existir de la afectación tuberculosa hacia la coroides, podemos observar que la coroiditis serpinginosa light era la que tenía mayor frecuencia, ¿no? Con un 46%, mayor que el tuberculoma, mayor que la coroiditis multifocal, o coroiditis ampiginosa o YELAMPE, ¿no? Este es un estudio en el cual se analizaron 245 pacientes. Mencionar que depende mucho del sistema inmunitario y de la actividad de la micobacteria para que tenga estas manifestaciones, ¿no? Como podemos observar acá, si el sistema inmunitario es bajo y la actividad de la micobacteria alta, se van a formar estos granulomas. Si se equiparan estos dos, se puede formar la coroiditis multifocal o la coroiditis serpinginosa, ¿no? Pero si el sistema inmune es más fuerte que la micobacteria, las manifestaciones llegan a ser más leves, ¿no? Como la coroiditis ampiginosa o la enfermedad placoide, la epiteliopatía placoide aguda. Estas son algunas fotos de estas enfermedades, como la epiteliopatía placoide aguda, como la que observamos acá, la coroiditis ampiginosa, que bueno, por ejemplo, esta de aquí es más leve que la coroiditis serpinginosa, las lesiones son así en placa, no necesariamente en la región peripapilar. La coroiditis ampiginosa se caracteriza por lesiones que empiezan en la región media de la retina. La coroiditis serpinginosa light, como la que estamos estudiando, este es el caso de una coroiditis multifocal, y este es el caso de un tuberculoma, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque a pesar de que todas estas pueden llegar a ser manifestaciones de la tuberculosis, no necesariamente todas van a responder al tratamiento antituberculoso, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa que, como les he mencionado en la patogenia, esta solamente es una reacción de tipo inflamatoria a las proteínas o a los antígenos que están localizados en otra parte del organismo, ¿no? Como podemos observar acá, no todos recibieron tratamiento antituberculoso, sobre todo en las manifestaciones como el AMPE o la coroiditis ampiginosa. Podemos observar que a pesar de que los pacientes no recibieron tratamiento antituberculoso, no tuvieron ninguna falla, ¿no? Es decir, se curaron en el tiempo, ¿no? Pero en el caso de la coroiditis serpinginosa, sí, ¿no? Los pacientes, bueno, acá
en estas estadísticas se ven ligeramente beneficiados del tratamiento antituberculoso, ¿no? Pero menciona el estudio de todas maneras que no se puede hacer una buena comparación debido a la cantidad, ¿no? Es decir, que 104 sí recibieron un tratamiento y solo 9 no recibieron tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento de este tipo de manifestación, bueno, realmente, incluso hasta este estudio Cox no menciona algún tratamiento en específico, no tiene como un criterio de inclusión que el tratamiento sea igual para todos. Conforme han pasado los años, se han sugerido distintos esquemas para el tratamiento de esta enfermedad, diferentes en muchos países, incluso aquí en el Perú, según la norma técnica, no hay una entidad aparte para la tuberculosis ocular, no hay un ítem aparte, pero la tuberculosis ocular se trata como si fuera una tuberculosis de compromiso del sistema nervioso, ¿no? Es por eso que este estudio Cox, este consenso, este estudio, bueno, este grupo colaborativo trata de unificar esos términos y además trata de unificar el tratamiento, ¿no? De unificar los criterios para dar tratamiento a estos pacientes, ¿no? Mencionar que justo en este consenso, esto fue publicado este año, este artículo fue publicado este año, y en ese consenso participó una doctora del Perú, ¿no? Que es la doctora Yáñez, que trabaja en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Se reunieron a muchos representantes de países, tanto endémicos como no endémicos, se le realizaron una serie de cuestionarios, y lo principal para dar el tratamiento era estas consideraciones, ¿no? Que el paciente sea de una región endémica o que provenga de una región endémica, tener en cuenta mucho eso, ser de una región no endémica, la manifestación, que sea una coroiditis serpinginosa, o una coroiditis que no tenga manifestaciones de ser serpinginosa o la formación de un granuloma, ¿no? Y estos exámenes, ¿no? Obviamente que si el bacilo se demuestra tanto por PCR, por cultivo, por un frotis, no hay nada que discutir, ¿no? Pero hay lugares endémicos en los cuales solamente se cuenta con un PPD, o el paciente no tiene dinero para un IGRA, la radiografía de tórax puede salir positiva, o estos exámenes pueden salir negativos, ¿no? Entonces se usa la combinación de estos criterios para llegar a un consenso, ¿no? Se menciona que en cualquier parte del mundo, si el paciente tiene una manifestación de tuberculosis serpinginosa, el hecho de que tenga un PPD positivo indica, o se ha llegado al consenso de que ese paciente debe recibir tratamiento, ¿no? O si tiene el IGRA positivo, ¿no? La combinación de estos dos, ¿no? De forma similar para los otros tipos de coroiditis, como lo podemos observar acá, de la misma, como las coroiditis focales o multifocales, el hecho de que tenga una radiografía de tórax asociada a un PPD o un IGRA positivo. En cualquier parte del mundo también un paciente con un tuberculoma tenga un PPD o un IGRA positivo, o la manifestación de una infección pulmonar activa, ¿no? En los casos de regiones endémicas, ¿no? Bueno, esto es solamente una pequeña mención porque la doctora Campos nos explicará mucho mejor esto de acá, ¿no? En el consenso hubo dudas de todas maneras sobre cómo dar el tratamiento a pacientes que no tenían evidencia de una lesión extrapulmonar, o de que solamente tuvieran una lesión a nivel torácico, pero a pesar de que se le realizaron otras pruebas como el PPD o el IGRA fueran negativas, ¿no? Entonces, a lo que se llega es que si el paciente, como les he mencionado ya, tiene esta manifestación de coroiditis serpinginosa, debe recibir el tratamiento, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, y otras características, como por ejemplo el uso concomitante de corticoides también, ¿no? Esto más que nada para mencionarles esto de aquí, ¿no? Que si el paciente está recibiendo el tratamiento tuberculoso y empieza a tener una reacción paradójica, es decir, empieza a empeorar, debe iniciarse los corticoides, ¿no?
o individualizar el caso, ¿no? Puede iniciarse los corticoides conjuntamente con el tratamiento antituberculoso, ¿no? Pero hay casos también que el uso de corticoides es indiscutible, ¿no? Como por ejemplo que el paciente tenga asociado una meningitis o una pericarditis, ¿no? En el cual no hay discusión para iniciar el tratamiento antituberculoso. Bueno, esto es lo que yo les quería presentar. Ahora le voy a dar paso a la doctora Campos. Muy buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, la revisión sobre tuberculosis, hoy voy a pasar a revisar 2 artículos. Como el doctor que presidió el encargado, ¿no? Ya que presentó este caso clínico, ya lo mencionó, hubo efectivamente una iniciativa de consenso de expertos internacionales. El grupo de estudio colaborativo de la tuberculosis ocular, en conjunto con la Sociedad Internacional de Enfermedades Inflamatorias Oculares y el Grupo de Estudio Internacional de Uveitis, planteó una serie de temáticas, recomendaciones, en base a las evidencias y a la experiencia de expertos de diferentes áreas y en el nivel del mundo para que, digamos, nos diesen su conocimiento, su experiencia en el manejo de la uveitis tuberculosa. Acá cabe mencionar que, como ya lo refirió también el gerente, que es la doctora Betty Ñáñez, fue una de las participantes en Latinoamérica. Ella ha sido fellow de nuestro servicio. Otra de la problemática también es que realizar en los países especialmente en desarrollo, realizar el diagnóstico y el tratamiento de una coroiditis tuberculosa es un reto, porque las guías existentes no son suficientes para apoyar cuando el médico debe iniciar el tratamiento antituberculoso en las coroiditis. Es así que se revisa la literatura existente en cuanto a tratamiento antituberculoso de la coroiditis, ¿no? Para el manejo de estas afecciones, tipo las más frecuentes tipos de coroiditis tuberculosa, como la coroiditis serpiginosa light, el tuberculoma, las coroiditis multifocales. No se conoce con exactitud cuál es la prevalencia de la uveitis tuberculosa, pero se piensa que oscila entre 0.2 a 10.5%, porque es muy diversa a nivel mundial. Por otra parte, el etiquetar como coroiditis tuberculosa a nuestro diagnóstico, eso equivale a poder evidenciar la presencia del bacilo tuberculoso a través de frotis o a través de cultivo, ¿no? O a través de biopsia en el ojo. Y esto es muy raro de lograr, ¿no? ¿Por qué? Por el motivo porque esta micobacteria se presenta en muy poca cantidad en los fluidos oculares y porque las biopsias que se realizan a nivel ocular son muy pequeñas. Debido a esto es que lo diagnóstico que hacemos nosotros de uveitis tuberculosa, ¿no? Hacemos un diagnóstico de uveitis tuberculosa presunta, ¿no? En base, con ayuda de las pruebas inmunológicas que contamos en nuestro medio y a nivel mundial, que estas pruebas, el test de tuberculina, las pruebas de liberación de interferón gamma, y en nuestro medio, el dosaje de adenosín
de amenaza en humor acuoso. Y también adicional a las pruebas radiográficas pulmonares. Pero la mayoría de los pacientes inician un tratamiento antituberculoso después de una sola prueba inmunológica, incluso en ausencia de enfermedad pulmonar, infecciosa, clínica o radiológica activa. También existe un disconfort, como también ya lo ha mencionado dentro de la clase, de que no hay un consenso entre los oftalmólogos y los internistas o los infectólogos que son encargados de darle el tratamiento. No hay un consenso en cuanto al cumplimiento mínimo de los criterios para iniciar esta terapia. También se presenta la otra problemática, que no hay un consenso entre los oftalmólogos en cuánto usar tratamiento, digamos, adicional con corticoides, ¿no? Y también, digamos, iniciar tratamiento de antituberculoso en estos 3 fenotipos de la coroiditis tuberculosa. Y otra de las problemáticas es que tampoco hay un consenso si se debe usar inmunosupresores en el tratamiento, en estos pacientes. Es así que el Grupo Colaborativo de Estudio para Tuberculosis Ocular realiza un estudio clínico, ¿no?, basado en las encuestas, diseñado para consolidar la experiencia de especialistas internacionales en uveitis en el enfoque para mejorar el manejo de la uveitis tuberculosa, que es una problemática a nivel mundial. Para eso utilizan la técnica de DELI modificada en 2 pasos y crean un formulario de la página web interactivo para recopilar una opinión de 81 expertos en uveitis. Esto se realizó el año 2018. ¿Qué es lo que ellos buscan? Ellos, en primer lugar, elaboran 162 preguntas en relación a estos tipos de uveitis, de coroiditis tuberculosa más frecuentes, como ya también fue mencionado. Y también ellos van a formular diversos escenarios de esto con relación a en cuanto si hay presencia o ausencia de elementos que van a corroborar la infección de tuberculosa. ¿Y cómo lo hace? A través de los exámenes inmunológicos, ¿no? Y como son los exámenes inmunológicos y también la radiografía, digamos, de pulmón. Y los expertos son, digamos, son clasificados según el lugar donde procede, ya que puede ser, como ya también mencionaron, que pertenecen a un lugar endémico o no endémico. Luego de evaluar estos escenarios, ellos proceden a calificar, a tomar la decisión si van a dar tratamiento en tal escenario que se les presente. El tratamiento que fue utilizado, que ellos recomendaban también, ¿no?, fue el tratamiento como nosotros lo hacemos con 4 drogas: isoniazida, rifampicina, etambutol, piracetamida. Y el esquema dependía digamos, de lo que utilizaba en cada país. Esta investigación, este estudio, ¿no?, de la terapia, también lo calificaban de acuerdo a la probabilidad, de acuerdo a cuánto, digamos, de consenso llegaba. También elaboraron 16 preguntas en relación a que si, junto con la terapia, podían usar antituberculosa, podían usar también terapia complementaria. Y esta terapia complementaria constaba de corticoides orales, inclusive corticoides intravítreos, metotrexato intravítrea, terapia inmunosupresoras. Y se logró a un consenso cuando el más del 75% de los expertos estuvieron de acuerdo en aceptar estas preguntas. También lo mencionaron acá que las condiciones mínimas para iniciaron un tratamiento antituberculoso en consenso. Todos ellos, ¿no?, vieron, por ejemplo, acá en este tipo de coroiditis multifocal o focal, vieron que en cualquier lugar del mundo, si
para este tipo, se podía iniciar tratamiento si es que contaban con las 2 pruebas inmunológicas positivas o simplemente una, y siempre y cuando era acompañado por un test radiológico. Aquí, en esta tabla, va a mostrar resultado de, digamos, el total de cómo fue, digamos, el consenso ante las... ¿Qué iniciativa tomaron cuando analizaron los diferentes escenarios que se les presentaba con diferentes agrupaciones de exámenes complementarios que se les daba? Entonces ellos, y para los diferentes tipos más frecuentes de coroides tuberculoso, y con estas cifras que ustedes encuentran aquí de color amarillo, ¿qué nos indicaba? Nos indicaba que había una alta probabilidad de iniciar tratamiento antituberculoso con un consenso absoluto entre los expertos sobre ese escenario específico. Y naturalmente, como ya también lo fue mencionado, si en un paciente, en los 3 tipos digamos, de coroiditis tuberculosa, tanto la cephenginosa, la tuberculoma o coroiditis multifocal, si tenían positivo los 3 exámenes básicos que era necesario para, que tengan para este estudio, naturalmente todos ellos, digamos, llegaron a un consenso absoluto. Aquí muestra una tabla del diálogo de consenso, en la que específicamente para la tuberculosis, la colitis tuberculosa cephenginosa, LAI, ¿no? En esto, para llegar a un consenso absoluto, ellos manifestaban que si se trata de un paciente de una región endémica, bastaba un solo análisis inmunológico y un test de radiografía positivo para tener, digamos, para poder iniciar un tratamiento. Pero para el tuberculoma, también en una región endémica, si este paciente tenía 2 exámenes inmunológicos positivos y una radiografía test negativa, también era, digamos, indicación para iniciar un tratamiento, digamos, antituberculoso. Y para la coroiditis multifocal, ¿no? Ellos decían, han llegado al consenso que los pacientes tanto en zonas endémicas como no endémicas, bastaba un examen inmunológico positivo, pero siempre y cuando tuviese una radiografía, un test, digamos, positivo, para iniciar el tratamiento antituberculoso. En cuanto al consenso de lo que son las drogas, ¿no?, complementarias, porque se había preguntado también a estos expertos, ellos también encuentran que tanto en la coroiditis cephenginosa LAI y en la coroiditis multifocal, ¿no?, ellos encuentran un consenso alto para iniciar, para adicionar al tratamiento antituberculoso, los corticoides orales. En estos 2 tipos de coroiditis tuberculosa, la cephenginosa LAI y la multifocal. Si además había la necesidad de agregar al tratamiento tuberculoso en las esteroides, que ya había cedido un consenso, y tenía que agregar tratamiento intravitrio, o sea, corticoides intravitrio, por el tipo de inflamación que presentaba, también en estos tipos de colitis tuberculosa, también hubo consenso, aunque esto fue ya digamos, más mixto, pero siempre y cuando estamos hablando en la zona endémica. Y cuando era necesario, por la evolución de la enfermedad, o porque se hicieron corticoides dependientes, en estos 2 tipos de coroiditis, ellos también, cuando se les pregunta si podían usarse inmunosupresores, ellos también dan un consenso alto para el uso de inmunosupresores en esta terapia. Y cuando en cuanto a la utilización de esteroides orales, en el grupo de la forma clínica de tuberculoma, también hacen muy alto consenso, ¿no? Realizan, pero siempre y cuando no hubiese una
enfermedad sistémica activa, como también fue mencionado. Entonces, ¿qué concluyen estos expertos? Que dicen que el dar tratamiento antituberculoso depende de dos factores principalmente. Uno, el fenotipo, o sea, el tipo de coroiditis tuberculoso. Y dos, la endemicidad de dónde proviene el paciente, dónde se encuentra el paciente. Pero todos ellos, ¿no?, dicen que ante cualquier evidencia inmunológica de tuberculosis, más signos radiográficos positivos, o sea, ya sea de pulmonar activa o curada, en todos ellos, naturalmente, ellos dan tratamiento. Pero si vamos a analizar, digamos, específicamente con la coroiditis espiginosa light, que es una forma de presentación, ¿no?, altamente predictiva de lesión tuberculosa, ¿no?, de que esto ya se refiere a la literatura, porque esos últimos 10 años ha ido incrementándose los reportes de diagnóstico de tuberculosis ocular bajo esta forma de coroiditis espiginosa light. Entonces, en este caso, bastaba con una sola prueba inmunológica para iniciar tratamiento. Y en las zonas endémicas, ¿no?, donde se cuenta tan solo con un PPD, que es la prueba más barata en todos los países, entonces dice que era suficiente para iniciar tratamiento. Y a pesar de tener una muestra negativa de IGRA. ¿Por qué? Ellos refieren que esto podría ser sido porque, digamos, que haya sido infectado por una micobacteria atípica, que es otro caso que van a investigar en futuros estudios. Entonces, vean ustedes cómo depende el iniciar el tratamiento, digamos, del fenotipo de la coroiditis tuberculosa. En cuanto al tuberculoma, que es otro fenotipo altamente predictivo de ser una lesión por tuberculosis, ellos consideran iniciar tratamiento solamente puede ser con una evidencia inmunológica, ¿no?, de tuberculosis, o en las zonas endémicas basta una radiografía de pulmones y con un cuadro clínico de tuberculoma, un cuadro clínico ocular, para iniciar tratamiento antituberculoso. Si se trata de un fenotipo tipo coroiditis multifocal, ¿no?, dice la evidencia inmunológica, con una evidencia inmunológica positiva, ¿no?, y con hallazgos radiológicos sugestivos de tuberculosis, ya sea curada o activa, son los requisitos para iniciar el tratamiento. Entonces, ¿qué concluyen en ellos? ¿Qué recomiendan ellos? Que en base de tanta la problemática que se presentaba a nivel mundial, ellos refieren que las drogas, los esteroides orales pueden darse en los 3 tipos de fenotipos, pero deberían iniciarse concomitantemente o después del inicio del tratamiento antituberculoso. Pero en los casos de coroiditis impreginosa light, y en los casos de coroiditis tuberculosa multifocal o unifocal, está justificado el inicio de la terapia inmunológica no esteroidea, de la terapia inmunosupresora. ¿Por qué? Porque se dice que con solo darle esta terapia, ¿no?, ellos, y junto con el tratamiento antituberculoso, se puede reducir, digamos, las recurrencias de cuadros inflamatorios en estos tipos de coroiditis. Bueno, el siguiente artículo que vamos a revisar es el artículo del uso del interferón alfa 2A para el tratamiento de la post-uveitis infecciosa secundaria a tuberculosis intraocular presunta. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia y la tolerancia del interferón alfa 2A en las uveitis crónicas secundarias a presunta tuberculosis intraocular. En la patogenia de la tuberculosis intraocular hay ciertas dudas. Si bien es cierto que se ha encontrado el bacilo tuberculoso en la estructura ocular, parece ser que la respuesta inmune
juega también un papel importante, que ha estado mencionando el presidente en su presentación. Puesto se ha visto que a pesar de la, digamos, de haber el paciente haber recibido un tratamiento antituberculoso completo, no se logra, digamos, para erradicar el Mycobacterium tuberculoso, estos pacientes, algunos pacientes van a desarrollar uveitis crónica, como nosotros eso lo vemos en nuestro servicio, en el departamento. Entonces, ¿qué se está haciendo? Muchas veces se le adiciona corticoides al tratamiento tuberculoso. Otras veces, estos corticoides se le adiciona en dosis elevadas y por un tiempo prolongado. También se menciona que han usado inmunomoduladores en estos pacientes. Y en otros casos, se le está indicando que vuelva a reiniciar todo el esquema de tratamiento. Entonces, a la larga, estas dos, tanto los esteroides como el tratamiento antituberculoso pueden traer efectos secundarios. La uveitis crónica no infecciosa se maneja con terapia inmunomoduladora combinada, ¿no? Que permite, ¿no? en estas afecciones, reducir la dosis de esteroides a menos de 7.5 miligramos por kilo, digamos, medido por día, que es una dosis más fisiológica para controlar estas inflamaciones, ¿no? Pero otro lado, el uso de los inmunomoduladores en relación a la tuberculosis ocular no se conoce. Entonces, se dice que la tuberculosis latente y las uveitis infecciosas son contraindicaciones para el uso de productos biológicos, como son los inhibidores del factor de necrosis tumoral, los inhibidores de linfocitos. ¿Por qué? Bueno, y entre otros. ¿Por qué? Porque se dice que podrían reactivar la infección, ¿no? El proceso infeccioso. Pero la reactivación del proceso infeccioso no se ha informado con el uso de interferón, que son fármacos modificadores de respuesta biológica, porque hay trabajos en que, digamos, refieren el uso de estos fármacos en enfermedades infecciosas, ¿no? Cuando tienen un alto componente inflamatorio, como en el caso de las hepatitis. Entonces, también se está descrito el uso de interferón, ¿no? De esta combinación el uso de combinantes para el tratamiento de Behçet, las uveitis secundarias, ¿no? Por Behçet y otras uveitis no infecciosas. Recientemente está descrito el trabajo del uso de interferón 2A en el tratamiento del edema macular cistoideo secundaria y uveitis infecciosas, donde hay casos de tuberculosis ocular. Bajo esta problemática se elaboró este trabajo de investigación en la que participaron 6 pacientes y se fueron estudiados 12 ojos. Todos estos pacientes tenían signos, digamos, de cuadros clínicos de un proceso inflamatorio crónico. Todos ellos, digamos, habían tenido un proceso inflamatorio desde que iniciaron la disminución de los esteroides hasta el inicio de la terapia de interferón, ¿no? Naturalmente, posterior a que había sido precedido por el tratamiento tuberculoso, tenían un tiempo medio hubo un intervalo medio de 17.4 meses. Estos pacientes tenían una edad promedio de 54 años. Y en este periodo de proceso inflamatorio, ellos habían tenido 4 procesos de recaída inflamatoria. Entonces, todos los pacientes, como vuelvo a repetir, habían tenido un diagnóstico previo de tuberculosis ocular, basado en su diagnóstico en las características clínicas sugestivas, como también ya fue mencionado, para el diagnóstico que es muy importante, es un PPD mayor de 15 y un cuantiferón positivo, ¿no? Estos pacientes, como lo vuelvo a recalcar, ya habían tenido ese tratamiento y que posterior al tratamiento ellos hacen una uveitis crónica. Entonces, ellos habían recibido un tratamiento por 9 meses con esta terapia antituberculosa. Y antes de iniciar digamos, tratamiento con cuantiferón,
ellos hicieron, se les evaluó, se les hizo un examen muy minucioso, se les volvieron a repetir sus exámenes sanguíneos, e inclusive se les pidió tomografía de pulmones, dosajes de anticuerpos para hepatitis B, B y C, se les pidió inclusive dosaje de hormonas de tiroideas, y en su examen oftalmológico, todos ellos se les realizó lo que es angioperoxidinografía, un examen y OCT macular. Naturalmente que antes de iniciar la terapia de interferón, todos ellos habían descontinuado su tratamiento. Pero ¿qué caracterizaba en estos pacientes? ¿Qué es lo que también caracterizaron? Que ellos cuando interrumpían el tratamiento, ellos ya recaía su edema macular crónico bilateral que ya presentaban. Y presentaban inmediatamente los signos inflamatorios intraoculares bilaterales. Y todo cuando se disminuía también la dosis de esteroides a menos de 7.5 miligramos por día. Naturalmente, los glucocorticoides o los esteroides sistémicos se interrumpieron antes de comenzar esta terapia. Y todos estos pacientes fueron tratados con interferón alfa-2A, 3 millones de unidades intrarrenales subcutáneos, 3 veces por semana. Se hizo un registro diario de los efectos secundarios, ¿no? La primera visita que se realizó, o en control que se realizó, fue a los 10 días, y para evaluar la tolerabilidad y la eficacia de interferón, naturalmente se les hizo un examen completo, ¿no? Y especialmente el control de la agudeza visual, el control del grado de inflamación, control digamos, de edema macular a través de OCT, porque eran pacientes crónicos con gran compromiso macular. Tanto en la segunda, tercera y cuarta visitas, y fueron el mismo procedimiento de evaluación. La angioperoxidinografía fue realizada en los pacientes que ya habían presentado previamente vasculitis. La función tiroidea fue controlada al mes, cada 2 meses, y al tercer mes se le hizo dosaje de hormonas tiroideas. Naturalmente, también, como vuelvo a decir, siempre el control del macular se hizo a través del OCT macular. Aquí unos gráficos para mostrar con qué agudeza visual inicial, bajo la cartilla de Logmar, ellos iniciaron el tratamiento. Tenían un promedio de agudeza visual de 0.64, que naturalmente que a los 10 días fue mejorando, y así progresivamente hasta los 6 meses. En cuanto a lo que es, digamos, el tamaño, el grosor de la mácula, ¿no? Ellos empezaron con una medida de 372 micras, que a los 10 días fue la primera evaluación, no control, fue disminuyendo, y así progresivamente hasta los 6 meses. La agudeza visual también, vamos a ver ustedes acá cómo va mejorando, ¿no? Hasta los 180 días, los 6 meses, con un pi de 0.39. Y en cuanto a la remisión del edema macular, también vemos que va, digamos, incrementando, esta disminución va aumentando, o sea, cada vez la mácula va teniendo su tamaño de constitución, ¿no? Normal, llega a 274 con un pi de 0.18. En este periodo, ¿no? Refieren que ya había 7 ojos que habían logrado, digamos, disminuir totalmente el edema macular, y que la estructura ocular había recuperado sus características anatómicas. Pero 3 ojos no, a pesar que había remitido digamos, el edema macular, no había conseguido, digamos, recuperar su estructura normal. Y un ojo desarrolla quistes maculares, y el otro ojo un agujero macular. Aquí, como vemos, acá esta tabla 3 nos evidencia cómo la vitreitis que estos pacientes, 4 ojos entonces, ¿no? Presentaron, se fueron mejorando a partir de los 3 meses, y después ya se remitía a los 6 meses. Acá, es una angio que mostraba
correspondía a 4 ojos, o sea, de 2 pacientes que presentaban vasculitis, como evidencian aquí, y había inclusive un infiltrado intrarretinal por ruptura de la barrera hematorretiniana, y que a los 6 meses todo este cuadro desaparece y se conserva la barrera hematorretinal. Este es digamos, el ancho del paciente que no remitía el cuadro de vasculitis retinal y el infiltrado, digamos, retinal, porque acá se había, digamos, la barrera hematorretinal ya estaba funcional. También acá muestras los diferentes estadios con ST de la evaluación macular, donde ven que si bien es cierto, el edema macular mejora, pero al final queda quistes y en el ojo contralateral se queda dañada la capa de fotorreceptores. Ese es otro vista de otro OCT de otro paciente, que igual se ve que va mejorando el edema macular, pero también en un ojo queda con un quiste macular y en el otro ojo sí conserva su estructura. Entonces, como resultados, ellos sostienen que todos los pacientes desarrollaron síntomas similares a una gripe. Ninguno paciente experimentó un efecto secundario como comúnmente informado, como cefalopesía, ¿no? Como refieren, también refieren cuadros a veces de depresión, ¿no? O esos cuadros de compromiso de la glándula tiroides, no hubo eso. No hubo efectos secundarios graves y ninguno interrumpió el tratamiento. No se desarrollaron infecciones sistémicas durante el tratamiento con interferón y ningún paciente tuvo una reactivación de la tuberculosis. En conclusión, ellos reportan la mejora de la agudeza visual, reportan que el edema macular disminuyó, reporta que los signos inflamatorios también remitieron, que no se registraron complicaciones mayores ni reactivaciones de la tuberculosis. En conclusión, ellos refieren que el interferón alfa-2A fue eficaz y seguro en el tratamiento de la uveitis crónica secundaria a tuberculosis ocular. Ellos también sugieren que este tratamiento podría utilizarse en los pacientes con inflamación crónica de la toxoplasmosis, del herpes y lupus. Pero también ellos reconocen que se necesita hacer un estudio con mayor cantidad de pacientes en un tiempo más prolongado de seguimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que, digamos, estamos para presentaros esta noche. Bueno, gracias, doctora. Doctor Muro, tal vez hay alguna pregunta que haya hecho el panel. Ahora vamos a invitar a la doctora Serrate, la doctora Arenas, la doctora Valderrama también nos pueden ayudar para modular la sesión. La doctora Vanessa Valderrama, la doctora Arenas, la doctora Serrate. El foro es de ustedes. Pero muy interesante, ¿no? Sobre todo... yo tenía una pregunta. Si en nuestro medio, frente a la ausencia de evidencia contundente de un diagnóstico de tuberculosis en un paciente, pero frente a hallazgos evidentes para ustedes en la consulta en el hospital, ¿no? Evidentes oculares, obviamente. ¿Qué tanta fuerza tiene la evidencia que encuentran ustedes frente al programa de control de tuberculosis para que el paciente inicie el tratamiento? Mire, nosotros ahí tenemos una gran problemática, puesto que inicialmente nosotros remitimos estos pacientes a los infectólogos, a los médicos del programa, y ellos son muy renuentes. Y esta problemática también lo evidencian en este estudio que se ha presentado. Hay un disconsenso, hay un disconfort, no es bien conocido, ¿no? Digamos, el cuadro clínico y cuáles son las indicaciones
para iniciar un tratamiento antituberculosis en una patología de tuberculosis intraocular. Se hizo a través del ministerio también una charla, ¿no?, grabada para que, digamos, estos parámetros, ¿no?, para que ellos, digamos, puedan facilitar el tratamiento. El caso que ha presentado el doctor Martel, como vemos, ha tenido, y ahí se ve que la problemática tuvo este paciente cuando se le indicó el tratamiento antituberculoso. No sé, doctora Serrate, que quiera agregar algo más en cuanto a lo que es, qué dificultades ha tenido en el tratamiento de la tuberculosis en relación a los centros que dan este tratamiento. No la veo a la doctora Serrate, creo que ha salido un ratito. La doctora Valderrama, a lo mejor quiere agregar La algo. doctora Valderrama, por favor. Creo que no está con el audio habilitado. A ver, un ratito. Bueno, yo creo que también es otro punto, digamos, importante para nosotros mencionar, que esta problemática de inflamación crónica post-tratamiento de tuberculosis, sí lo vemos, en el servicio lo vemos. Realmente esta revisión, estas recomendaciones que han hecho los especialistas, ¿no?, en este estudio de consenso, nos va a servir mucho, no solamente a nosotros, sino a todos los especialistas que manejan estos cuadros. Hola, buenas noches. Ya ahora sí tenemos el audio prendido, nos habían cancelado el audio, pero ya estamos acá. Muy buena presentación, excelentes los artículos, y como mencionaban anteriormente, siempre los oftalmólogos nos encontramos en la disyuntiva de poder dar el tratamiento adecuado, ya que lo que nosotros vemos no lo puede ver las personas que manejan el programa, ¿no? Las personas que manejan el programa para TBC está a cargo de los infectólogos y sobre todo de los neumólogos. Entonces, cuando nosotros vemos lesiones a nivel ocular, describimos las lesiones y como ya describieron muy bien, las tres formas de brindar el diagnóstico en probable, posible y definitiva, muchas veces nuestra diagnóstico es en presunta, nada más, ¿no? Entonces basta con eso y gracias al nuevo consenso mundial que salió este año, podemos enviar a los pacientes. El problema es de que el neumólogo muchas veces no nos da pase porque él no puede evidenciar la lesión típica, ¿no? Entonces, eso es una barrera muy importante en la cual nosotros nos vemos un poco atados de manos para poder dar un tratamiento específico. Por otro lado, nuestro gran problema también surge que esta es una enfermedad multifacética. Así como ya mencionaron estas tres formas de coroiditis, de estas tres bases genéticas, de estas tres formas cómo se pueden presentar en el polo posterior, existen muchas más. Nosotros vemos también muchas vasculitis asociadas a tuberculosis. Vemos, como mencionó el doctor Martel, Vladimir habló sobre un artículo sobre las vasculitis asociadas a TBC y específicamente sobre lo que se llamaba ILS. Hace un poco, entre una reunión de biólogos un poco informal acá, estuvimos discutiendo sobre si el ILS era una TB activa o una TB inactiva. Bueno, la idea es que en algún momento nos han derivado pacientes del servicio de retina donde ya no hay retina para fotocoagular, pero sigue sangrando, ¿no? Entonces, dándole el tratamiento antibiótico antituberculoso, estas vasculitis sangrantes remiten totalmente. Y muchas veces tenemos que asociar corticoides al mismo momento, ¿no? Entonces, no solamente en el polo posterior vamos a encontrar en todas las cavidades, tanto en la anterior, en la intermedia, en la posterior, y tenemos que tratar de buscar de alguna manera la presencia de tuberculosis. Siempre cuando nosotros vemos una lesión que nos parece que fuera ser tuberculosis, pedimos todos los exámenes para tratar de buscarle en algún órgano. Pedimos BK en esputo, BK en orina, BK en heces, ¿no? Yo tengo pacientes que en muestra de orina han salido BK positivo y que gracias a eso ha podido entrar al programa, porque si no, no tenía evidencia física de que el paciente tenía tuberculosis ocular, porque los neumólogos no están preparados para ver este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, felizmente, tenemos ya varias armas
para poder encontrar el diagnóstico, ¿no? Tenemos el ADA, tenemos el cuantiferón, tenemos el PPD, y como hacían algunas preguntas en el chat también, de preferencia tratar siempre de realizar primero el cuantiferón y después el PPD, porque si hacemos al revés, el PPD, antes que el cuantiferón, podemos positivizar la prueba de cuantiferón sin que nosotros hayamos querido hacer eso. Entonces vuelve un falso positivo a la prueba, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en esos criterios. Bueno, Doctora yo quería... Ferrate, ¿qué nos puede comentar usted? Mire, en esto, realmente un caso muy bonito, y yo lo que resaltaría del caso es que es un caso típico, es un caso crónico de larga data. Cuando tenemos esos casos hay que pensar mucho en tuberculosis. Y por ejemplo, presentaron un ADA de 1 punto no sé cuánto. Yo les preguntaría en qué momento fue esa toma. ¿Fue en el 2014, en el 2016, en qué momento aproximadamente al residente? Sí, fue en el 2016, doctora, la ADA. En el primer ojo. Sí. Ya. Les hago un comentario. Yo he presentado un trabajo de tuberculosis en el libro que ha publicado el doctor Wong. Y justo un caso de evolución así crónica, de compromiso del polo del uveitis posterior, crónico de mucho tiempo, a donde se le hizo ADA y el ADA salió 2.3. Pero el paciente regresó a los 8 meses, regresó a los 9 meses, a los 12 meses, se le volvió a hacer en una recaída y el ADA fue 18.3. Se sometió al tratamiento y después de 2 años, el ADA fue de 9. Por ejemplo, nosotros con la prueba de cuantiferón te dice positivo, pero no te dice si hay actividad o no hay actividad. Y yo hice esta prueba a raíz de que me preguntaron en una presentación si el ADA variaba con el tiempo. Y yo sí creo que el ADA varía con el tiempo. Entonces, es muy importante. Bueno, la forma sí la vemos. Y el otro comentario que quería hacerle sobre la prueba que usted presentó es el cuantiferón, ¿cierto? Dijo que era de 2.5, me parece. No, hay un estudio muy serio hecho por Guiney en el 2011, a donde comentan el nivel a que hay que decidir si es positivo o negativo. Lo que sale es que es 0.35 positivo. Pero estos que han hecho un estudio largo han encontrado que los que eran mayor de 2 unidades internacionales los pasaban directamente a tratamiento antituberculoso. Y los que eran menor de 2 les hacían el tratamiento o les hacían la prueba de PPD, les hacían la radiografía de tórax, les hacían otros exámenes. Entonces, también tenemos que ver el nivel. Y yo pienso que si era 2.3 o 2.5, pues era un alto positivo. Yo sí estoy de acuerdo con el diagnóstico. Y me hubiera gustado hacerle el PPD no en el ojo derecho, que era el que veía menos, sino en el ojo que presentaba las nuevas lesiones, para poder ayudarnos o definir. Yo sigo enamorada del ADA, sigo pensando que es una prueba hecha para nuestro medio, porque el costo del ADA es de 12 soles en unos sitios y en otros sitios de 10 soles. Entonces, a nivel nacional nos puede ayudar, nos puede orientar. Es igual, como dijo la doctora y usted en la revisión, es una prueba indirecta. Es una prueba que no nos mide si está o no el germen, sino si hay
actividad inmunológica. ¿Producida por quién? Por los linfocitos T. O sea, el cuantiferol también mide lo que produce el linfocito T, pero el PCR sí te mide o sí te encuentra, como quien dice, coge al ratoncito del cuello el BK. Y dice que hay estudios a donde la sensibilidad ha mejorado. Como pusiste en tu trabajo, ahora llega a 77%, ¿no? En casos de vasculitis, como decía la doctora Valderrama, en casos de vasculitis, que se llama enfermedad de Hils, han encontrado en el líquido del vítreo y en las membranas epirretinales el BK positivo por PCR. Entonces, creo que estamos yendo ante ello mismo. Y yo, para terminar, les diría que sí, si hay una presunción muy fuerte de tuberculosis en nuestro medio endémico, dar tratamiento. Y dar tratamiento también, como dice la doctora Betty, antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque nos ayuda. No podemos tratar solamente, creo la doctora Valderrama dijo, con láser, el Hils. Y en nuestro medio es muy frecuente, es más frecuente que los granulomas tuberculosos en polo posterior, ver Hils. Y manejarlo a la par con retina o con láser y con antiinflamatorios. Yo manejo con corticoides, nunca con inmunosupresor, y con biológicos mucho menos, ¿no? Entonces, yo pienso que una muy buena revisión, lo felicito, no sé qué mensaje final nos puede dejar la doctora Betty. Yo creo que... Sí, mire, yo pienso, a raíz, digamos, de estas revisiones, como bien ha dicho en el artículo, y como bien nosotros lo sabemos, en el diagnóstico de tuberculosis es un factor muy importante, es digamos, el cuadro clínico. Y en nuestro medio, que es un medio endémico, ¿no? Y que tenemos inclusive tuberculosis resistente, basta una sola prueba. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Nosotros decimos, no, esto es, y a veces con un simple PPD le damos tratamiento, y también que lo están reconociendo. Lo están reconociendo, y esta es la literatura ahora que les he mostrado, ¿no? Que veamos nosotros que somos un país, pues, digamos, que en escasos recursos ahora, ¿no? Quizás estábamos en proceso digamos, de crecimiento económico, pero con esta pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no creo que los pacientes puedan hacerse ni cuantiferol, ni nada. Nosotros tenemos que volver a nuestro simple PPD y también nuestro simple test de ADA, ¿no? Pero ahí prima es el conocer la experiencia y conocer el cuadro clínico. Y también es un mensaje, cuando ustedes vean un cuadro clínico sugestivo de colitis serpinginosa, como bien lo dijo el residente Martel, no es, digamos, no olvidar que mientras no demostramos, digamos, que no sea tuberculoso, nunca debemos dar solamente esteroides. Porque esto engaña. Al inicio, ¿no? Como usted ve, el cuadro mejora, pero después le da recaídas. Y estas recaídas, esas evoluciones son peores, también lo dice la literatura. Un cuadro de tuberculosis ocular que inició con terapia de esteroides sin haber iniciado otra terapia de antituberculosa, tiene peor pronóstico, empeora el pronóstico. Entonces, hemos elegido este caso porque es un caso, digamos, y es altamente predictivo, también lo reporta la literatura. El tuberculoma y la coroiditis serpinginosa, la coroiditis multifocal y la coroiditis serpinginosa light, esos son, digamos, son casos típicos y de muy alto valor predictivo para tuberculosis, ¿no? Ahora, claro, el tratamiento debe ser de 1 año o más. Eso lo hemos discutido mucho con el doctor Gotuso. Y él también está de acuerdo a que debe ser de mayor tiempo que el que dice tuberculosis extrapulmonar, que es de 9 meses. Entonces,
es cuestión de conectarse con el infectólogo y ayudarnos ambos, porque nosotros no manejamos las drogas antituberculosas, pero sí podemos dictarle al infectólogo que está mejorando el cuadro, o que no hay reacción, o que está empeorando el cuadro. Entonces, es un tratamiento no multidisciplinario. Lo que No sé, yo la trato de doctora hacer, Vanessa, ¿qué nos lo, puede sí, decir como doctora, mensaje final? lo que yo trato de hacer siempre cuando mando la referencia al programa es poner que se trata de una tuberculosis ocular y que se debe tratar como una neurotuberculosis, en el Exacto. cual sí el programa contempla que sea el tratamiento de 1 año. Entonces, hay preguntas que no hemos resuelto, que acabo de ver en el chat. De repente los podemos responder rápido a todos los que estamos aquí. Y una pregunta interesante que hace el doctor Illo es, en los pacientes inmunosuprimidos, ¿cuál sería la recomendación para evitar el síndrome de reconstitución inmune? A ver si alguna o alguno de nosotros puede responderlo. Y voy a ir dictando las preguntas para que las puedan responder. ¿Alguno de los ponentes desea...? No, no, la Bueno, verdad que el síndrome de reconstitución inmune, como sabemos, se da por el tratamiento antirretroviral, ¿no? En los casos de que se supone que hay un diagnóstico de tuberculosis, como puede ser la tuberculosis ocular, el paciente ya tiene su diagnóstico y ya está recibiendo tratamiento antituberculoso, ¿no? Si a pesar de esto pasa de este síndrome, el tratamiento para que no haya mucha destrucción tisular es el uso de corticoides, ¿no? O incluso el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Es lo que menciona la literatura. Claro, yo pienso que la pregunta va dirigido a eso, ¿no? A los pacientes que ya están inmunosuprimidos, darles un poco de corticoides, ya está, en cualquier síndrome de reconstitución inmune se da corticoides para el tratamiento. Y si es ocular, se puede utilizar terapia local para no dar terapia sistémica y comprometer otros órganos, porque de repente el paciente puede estar con otras infecciones oportunistas que pueden dañar la vida, ¿no? En general. Esto de repente nos puede ayudar cualquiera de los que están acá. La siguiente pregunta es, ¿qué cantidad de muestra de humor acuoso es la más sensible para que pueda salir, para que pueda salir un buen resultado en el PCR, ¿no? Eso yo le puedo ayudar. Nosotros tomamos de 0.2 a 0.1. ¿Cómo lo tomamos? Como con una jeringa de tuberculina, con una aguja número 30. ¿Por qué les digo 30? Porque en algún momento, siempre yo lo tomaba con la aguja 27, pero en algún momento hizo el paciente un Seidel y llegó al día siguiente con la cámara plana. Es algo que no deseo a nadie, pero tuvimos que reformar la cámara, tuvimos que embeber la córnea, etcétera, pero es una cosa que molesta, incomoda mucho. Entonces, yo lo hago con aguja número 30, no directamente, sino como en oblicuo, entrando a la cámara anterior y absorber. Muchas veces uno ve que la cámara anterior se achica muy rápido, pero si ustedes dejan en reposo al paciente por homeostasis, la cámara anterior inmediatamente se recupera en cuestión de minutos. Ahora, cuando es PCR, recuerden que es leer el ADN del germen. El PCR o el ADN también le leyeron a la muestra de Juanita de Ampato, que no la guardaron de forma especial, que no hicieron eso, y pasó muchísimo tiempo. Entonces, cuando se hace lectura del ADN de un virus, de una bacteria, de un germen, no importa el tiempo y el transporte. Pero sí cuando ustedes van a dosar enzimas. Cuando ustedes van a dosar enzimas, el humor acuoso debe ir inmediatamente al laboratorio para ser procesado, porque si ustedes demoran mucho tiempo, como es una enzima, se degrada y pueden tener falsos negativos. Y hay que transportarlo también poniéndolo a una cajita con hielo, etcétera, tener mucho más cuidado en su manejo.
No sé si con eso respondimos o alguien Hay quiere una pregunta aclarar que algo. dice, acabo de ver si hay en el mercado interferón y en el medio y si hay casos que lo usan. Verdad, en el servicio no lo hemos estado usando, pero se abre nuevas perspectivas, ¿no? Digamos, en cuanto a esta droga. Porque, y especialmente si tendría que usarse, son en esos casos que dan, y se debe más que nada a hipersensibilidad. Y esos dos casos, o sea, están más relacionados, son la coroides espeginosa LAI y la coroides multifocal, ¿no? Ese es otro campo que tenemos que, digamos, a estudiarlo mejor y como estamos, digamos, aceptamos los nuevos cambios, habrá que utilizar. Pero todavía Justo, no lo estamos utilizando. A ver, doctora, disculpe, justo con respecto a ese tema del interferón, sí existe interferón 2 alfa en nuestro medio. Si bien es cierto, no lo estamos usando en UVIA, pero sí lo habían estado usando en el lino en patología, sí, en patología. Si no me equivoco, no sé si Diana Rojas Vamos. está por ahí para que nos ayude. Era con respecto a un tumor en conjuntiva, si no me equivoco. No sé si una melanosis o algo por el estilo, pero sí se estaba usando. Ahora, con respecto a en qué casos lo usan, según el artículo, lo estaban usando allá en Italia en casos de uveitis crónicas secundarias a tuberculosis, y básicamente es por no solamente el aspecto inmunológico o la respuesta inmunológica que conlleva el tuberculosis, ¿no? Sino que también se ha demostrado que estos pacientes que tenían edema macular mejoraban no solamente por el efecto antiinflamatorio, sino también porque parece que tienen una relación con la reconstitución de la barrera hematorretiniana, ¿no? Y sobre todo a nivel del endotelio de los vasos retinianos. sí, eso lo mencionan, en el artículo mencionan eso, y muestran sus, digamos, las fotos donde ellos dicen que muestran cómo esas lesiones inflamatorias o esas lesiones de extravasación retinal, ¿no? Cómo van mejorando rápidamente, porque como dice, se actúa a nivel del endotelio vascular. O sea, son nuevos conocimientos, nuevos, ¿no? Que hay que revisar. Y hay que tener la valentía de implementarlos, porque para eso estamos, ¿no? Ya los tiempos van cambiando y la inmunología, por lo tanto, el tratamiento, ya son otros tratamientos que nos van a ayudar a manejar, porque como vuelvo a decir, en el servicio sí tenemos esos pacientes, digamos, que hacen, después de haber dado su tratamiento antituberculoso, hacen uveitis crónicas que hemos estado manejándolo. Yo he tenido personalmente paciente que usaba corticosteroides y nada. Y entonces yo decía, buscaba yo evidencia, ¿qué más, no? ¿Qué más usar? Me atreví porque en una oportunidad, porque el paciente se esperaba, la visión se le iba, y le di azatropina, y hasta ahí llegué, ¿no? Pero ahora ya con esta revisión puedo seguir investigando más y darle un tratamiento quizás que le ayude. En este caso era efectivamente de un paciente con coronitis multifocal. Justo en esos, ¿no? Como ahí viene un factor, digamos, ya inmunológico y posteriormente a un problema infeccioso, esos son los casos que podría indicarse. Doctor Pedro Muro, usted la última palabra. Bueno, le pedí a la doctora Flor que chequeara a ver si es que había más preguntas por el inbox. La doctora Valderrama ya estuvo viendo, pero corrobora a ver si Dos es que más. están quedando algunas preguntas, si no, para que ustedes mismos nos digan si ya se acabó la reunión. Hay dos preguntas más. Dice, ¿cuál sería el tratamiento si se presentara una reacción de Herxheimer? Bueno, reacción de Herx se le conoce, ¿no? Si es que, ¿cuál sería el tratamiento si se presentara ese tipo de reacción? Esa es una pregunta. Y luego la última pregunta es, ¿cuál sería el enfoque diagnóstico en pacientes MDR?
Como habló el doctor Martel, la reacción es una reacción paradójica, similar a la que se produce, a la reacción de Hertz que ocurre en el sífilis, y generalmente ocurre luego del tratamiento antituberculoso. Es algo increíble, a mí me ha pasado. O sea, empieza el tratamiento antituberculoso y el paciente que veía 20/70 se va a 20/200. Entonces yo dije, y tú te asustas, dices, ¿qué pasa, no? Si tú le estás dando, entonces o te estás equivocando, o estás haciendo malas cosas, pero no, es una reacción que ya está descrita y lo que tienes que hacer es, en ese momento, tienes que iniciar sí o sí corticoides si es que no le habías dado. Es por eso que el consenso mundial habla de acuerdo a las diferencias genéticas de estas presentaciones, nos dice en cuál se recomienda iniciar con corticoides, en cuál esperar y en cuáles no son necesarios. Pero si independientemente de cualquiera de estas se presenta esta reacción paradójica, se tiene que usar corticoides. Y la otra pregunta, no sé, no la recuerdo, dijiste del MDR. Sí, el enfoque diagnóstico en MDR. El enfoque diagnóstico. Resistentes. El tratamiento va a ser el mismo como la tuberculosis pulmonar, pero en cuanto a la variación de antibióticos, ¿qué quiere decir? Se van a utilizar los otros tipos de antibióticos, se va a utilizar el levofloxacino, la citromicina, el ciprofloxacino, porque se tienen que probar otros medicamentos fuera del esquema tradicional, pero la diferencia acá es que sí se va a usar un año, ¿no? Esa es la diferencia. Y bueno, ahora ya no solamente existe MDR, ¿no? Esa era para... los medicamentos que les acabo de mencionar son para el MDR, pero después ya viene el XMDR, el XXMDR y no sé hasta cuántas X llegaremos, ¿no? Ahora que hay pandemia, pues seguro que vamos a tener más tuberculosis, más enfermedades infecciosas, entonces hay que prepararnos. Y la presentación del interferón yo creo que es buena. Yo creo que tenemos que estar preparados para también mejorar, cambiar y darle una oportunidad a los pacientes. Ese es nuestro objetivo. Hay casos muy difíciles y ya les digo, no solo hay que estar preparados para MDR, sino para estos casos crónicos que llegan a la ceguera hasta en un 10%, ¿no? Y tarea para el lunes. estuvo muy bien, ¿eh? Súper linda. Bueno. Felicitaciones. Gracias, doctor Muro, por la oportunidad. Y gracias por dedicarnos 2 horas a escucharnos todo esto. Nosotros los biólogos nos pasamos horas y horas y no nos sentimos. Gracias. Adiós. Gracias, doctora. Que nos han tenido. Gracias. Muy bonitas las charlas. Gracias. Corta.